Hola, soy la doctora Dolores Galvez, soy pediatra neonatóloga de la provincia de Salta, miembro del Comité de Lactancia de la SAP Filial Salta. En el día de hoy voy a hablar de COPAP en tiempos de pandemia. Sabemos que la manera de que un recién nacido es recibido inmediatamente después del nacimiento durante sus primeras horas de vida puede tener consecuencias a corto y largo plazo. La madre y su bebé presentan una necesidad fisiológica de permanecer juntos al momento del nacimiento y durante las horas y días subsiguientes. Los recién nacidos colocados en COPAP sobre el cuerpo de la madre muestran una transición de la vida fetal a la neonatal con mayor estabilidad respiratoria, de la temperatura y de la glucemia. Y las madres que sostienen a sus hijos en COPAP luego del nacimiento incrementan las conductas maternales, desarrollan más confianza en el sistema, en sí misma, en el cuidado de su bebé y amamantan por más tiempo. Como dice la serie Lancet en el año 2000, la leche materna permite que el mundo sea más sano, más inteligente y exista más igualdad. Y podría prevenirse la muerte de 823.000 niños y 23.000 madres que amamantan cada año si se universalizara la lactancia. El 11 de marzo del 2020, la OMS declara que el COVID-19 se ha convertido en una pandemia. El mismo día, el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS, consideró que pandemia no es una palabra para usarse a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que si se usa incorrectamente puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a un sufrimiento y muerte innecesarios. Nunca antes habíamos visto una pandemia producida por un coronavirus y nunca antes hemos visto una pandemia que puede ser controlada al mismo tiempo, manifestó. Surge la pandemia y surge el miedo y la incertidumbre a lo desconocido. Un poco de historia, estos son los barbijos que se usaron durante la gripe española, bastante más incómodos que los que usamos en esta era. El desarrollo de políticas con respecto a los bebés en brotes de enfermedades infecciosas es un desafío. Si bien el aislamiento de los no infectados y evitar el contacto con el aislamiento de los infectados y evitar el contacto con los fluidos corporales es una estrategia fundamental para la población en general, no sucede lo mismo con el binomio madre-hijo. El riesgo de que las madres puedan infectar a los bebés debe sopesarse con la protección que brinda la proximidad materna y la lactancia materna. En 1986 se detecta por primera vez el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que generó un gran cambio en la humanidad. Se detectaron grupos de riesgo para el HIV, como sería el uso de drogas endovenosas, la homosexualidad. Se crearon test para la detección de la enfermedad, el PCR, Western Blot. Se determinaron formas de prevenirla, como el uso de profiláctico en las relaciones sexuales. Se universalizó el uso de guantes lata en el personal de salud, en todos los pacientes, no solo los VIH positivos, el uso de jeringas descartables, agujas descartables, etc. Este, el historial mundial de equilibrar los riesgos de transmisión de enfermedades con la protección de la lactancia materna es inconsistente. Durante la pandemia del VIH, la presencia del virus en la leche humana y el informe de un solo caso de transmisión del virus en la leche humana hizo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomendaran que las mujeres VIH positivas no amamantaran. Después de esto, muchos países de ingresos bajos y medianos implementaron programas que brindan fórmulas infantiles gratuitas a mujeres VIH positivas. Se necesitaron 2 décadas para determinar de manera concluyente que la tasa de transmisión del VIH es muy baja con la lactancia materna exclusiva. Es del 0 al 1,3%. Además, se identificó que el suministro de fórmulas infantiles este, gratuita a las madres VIH positivas resulta en una alta mortalidad infantil, mientras que la supervivencia con el VIH se maximiza con la lactancia materna exclusiva. La prohibición inicial de la lactancia materna debido a los temores al VIH resultó en una morbimortalidad innecesarios de miles de bebés y una alimentación normalizada con fórmula, dejando un daño duradero. La experiencia del VIH debería habernos planteado el terreno y la forma de proceder con este nuevo coronavirus. Este virus generó grandes cambios en las prácticas médicas que llegaron para quedarse.
La última pandemia por la que pasó nuestra humanidad fue la gripe A del año 2009. El 10 de agosto del 2010 se declara finalizada la pandemia. Sin embargo, el virus H1N1 sigue circulando como virus de la influenza estacional y causa casos de influenza, hospitalizaciones y muerte cada año a nivel mundial. Cada año se debe realizar vacunación a grupos de riesgo con las nuevas cepas de este virus según la mutación del virus. Estas situaciones de tamaña magnitud requieren de nuestro rápido accionar para poder adaptarnos a lo desconocido, a lo nuevo. Ninguna de las enfermedades anteriormente mencionadas, HIV o gripe A, fueron erradicadas a la fecha. Sin embargo, aprendimos a convivir y a controlar a las mismas. A un año de iniciado la pandemia, podemos decir que la humanidad encontrará la forma de adaptarse a convivir con este nuevo virus SARS-CoV-2. Vamos a hablar un poquito de la evidencia científica. Según estudios realizados sobre casos de embarazadas en China, Estados Unidos e Inglaterra, se describió que las embarazadas infectadas por COVID-19 no parecen mostrar un cuadro clínico muy diferente al presentado en la población general del mismo grupo etario. Se observó una baja tasa de internación. El momento de internación generalmente ocurre en el tercer trimestre y una baja tasa de internación en UTI y una baja tasa de mortalidad. Un aspecto que debe tenerse en cuenta es que las comorbilidades asociadas como diabetes, hipertensión, obesidad, edad superior a 40 años empeoran el pronóstico de la embarazada. Con respecto a los resultados neonatales, hubo un 27% de nacimientos pretérmino y la transmisión se observó en un 1,4%. En una revisión narrativa realizada se buscaron todos los trabajos y artículos publicados en varias bases de datos, incluido PubMed, Scopus, Embase. Se revisaron 13 artículos, la mayoría publicados en China, y se determinó que el COVID-19 puede causar sufrimiento fetal, aborto espontáneo, dificultad respiratoria y parto prematuro en mujeres embarazadas, pero que no infecta a los recién nacidos. No se informó de transmisión vertical durante el embarazo y se ha encontrado que los síntomas clínicos de COVID-19 en mujeres embarazadas no son diferentes a los de las mujeres no embarazadas. No se pudo confirmar la transmisión vertical de la infección por COVID-19 desde la placenta durante el parto o con la lactancia materna. Tampoco hubo diferencia con respecto a la transmisibilidad, si el parto era por vía vaginal o por cesárea. Cabe aclarar que al inicio de esta pandemia se publicaron muchos trabajos, muchos manuscritos sin las revisiones adecuadas, habían datos superpuestos, hubo todo un blanco informativo al inicio de esta pandemia por el apuro de publicar trabajos. A pesar de que no hay evidencia de transmisión vertical de SARS-CoV-2 y síntomas generalmente leves en los bebés, algunas políticas de COVID-19 separan a los bebés de la madre, previniendo o impidiendo la lactancia materna. El Ministerio de Salud de la Nación publica también sus estadísticas. Un 48% de pacientes COVID-19 embarazadas fueron asintomáticas y un 52% sintomáticas, de las cuales la mayoría fueron leves, solo un 5% necesitaron UTI. Este es otro trabajo en el que se estudian la transmisibilidad vertical de 71 neonatos con madres positivas para COVID en el tercer trimestre. Se reportaron solo 4 infecciones neonatales positivas constatadas por PCR muestras de cordón umbilical y de sangre neonatal. Este es otro estudio realizado en Alemania, en la leche de 2 madres que eran positivas para COVID-19 y que amamantaban. En una de ellas, a las 2 se les realizaron muestras seriadas en diferentes días. En una de ellas las muestras dieron negativa todo el tiempo y en la otra mamá dieron positiva al día 10, 11 y 12 después del nacimiento, que coincidía con la etapa de mayor cantidad de síntomas de la madre. Estos hallazgos han sembrado la duda acerca de la posibilidad de transmisión del virus a través de la lactancia materna, pese a no haber cultivado ni haber demostrado su viabilidad, o sea, su efectividad. La sociedad científica han estudiado los datos y han concluido que el beneficio de la lactancia materna supera el riesgo, por lo que debe seguir recomendándose. Este es un análisis de cortes realizado en 2 hospitales de Nueva York. Se estudiaron a 101 recién nacidos, hijos de madres COVID positivas, se les hicieron
PCR en diferentes momentos después del nacimiento y solamente se detectaron PCR positiva en 2 casos. Y sin estos 2 casos, ninguno tuvo evidencia clínica de enfermedad por COVID. Cabe aclarar que estos bebés y las mamás compartieron la habitación y tuvieron lactancia materna exclusiva. No se detectó ARN en 135 de 141 pruebas realizadas. Se realizaron varias pruebas en los mismos bebés. Este estudio respalda los beneficios del alojamiento conjunto y el establecimiento de la lactancia materna y sugiere que separar a las madres positivas por el SARS-CoV-2 y sus recién nacidos y evitar la lactancia materna puede no estar justificado y la lactancia materna parece ser segura. Por lo tanto, el ARN del SARS-CoV-2 encontrado en la leche humana no parece tener capacidad de producir infecciones recién nacidos, lo que avala la lactancia materna. La transmisión de madre a hijo, en los casos en los que ocurre, se produce mayoritariamente por el contacto estrecho entre ellos tras el nacimiento. La separación preventiva de rutina de una madre y un bebé sano no debe realizarse a la ligera, dado los posibles efectos perjudiciales en la alimentación y en el vínculo. El aislamiento es un factor estresante significativo para los recién nacidos y para la madre. Para aquellos bebés ya infectados por SARS-CoV-2, el aislamiento podría empeorar el curso de la enfermedad. Y la separación de la madre y el bebé inmediatamente después del nacimiento puede hacer que el bebé sea más vulnerable a infecciones respiratorias graves, incluida la del COVID-19. Y el aislamiento separado, además, duplica la carga del sistema de salud porque necesita 2 equipos, uno para la madre y otro para el recién nacido. Por lo tanto, no hay evidencia firme de transmisión vertical antes, durante o tras el parto por el SARS-CoV-2. Todos los estudios realizados tanto de placenta, de cordón umbilical, de líquido amniótico y de la leche materna han dado negativos. Para resumir, al igual que con otros coronavirus, los conocimientos actuales no respaldan la transmisión vertical del COVID y el COVID neonatal puede resultar de la transmisión respiratoria adquirida a la madre u otra persona infectada. Las recomendaciones de la OMS sobre el contacto entre la madre y el lactante y la lactancia se basan en no solo en los riesgos de infección del lactante por el COVID, sino también en los riesgos de la muerte y mortalidad producidos por la falta de lactancia o el uso inadecuado de las fórmulas infantiles, así como los efectos protectores del contacto piel a piel y la lactancia. Poner en una balanza el riesgo de la transmisión del virus contra el beneficio de la lactancia materna y del COPAP. La motivación detrás de separar a las madres y los bebés y de impedir la lactancia materna en la pandemia es minimizar el daño. Sin embargo, estamos teniendo una visión miope de los grandes beneficios que está teniendo la lactancia materna respecto al poco riesgo que produce la enfermedad en el neonato. Esta enfermedad, el COVID, como se revisa aquí, la evidencia disponible indica que los daños psicológicos y de salud conocidos de la separación materna y la lactancia materna comprometida son mayores que el potencial daño de la transmisión por el SARS-CoV-2 a través del contacto con la madre o a través de la lactancia. Muchos gobiernos, organizaciones profesionales, hospitales e investigadores han respaldado políticas que mantienen unidos a las madres y los bebés apoyando la lactancia materna. Sin embargo, otros tomaron decisiones iniciales apresuradas para separar a las madres y a sus niños y para impedir la lactancia materna. Como dice la magíster Jessica Díaz en su disertación presentada en un ciclo de conferencia de la Universidad de Massa, la separación puede prevenir la infección durante la estancia en la maternidad, pero no aborda la exposición después que el bebé es dado de alta. Como dice la doctora Alison Stubb en una publicación realizada en mayo, ¿deberían separarse los bebés de las madres con COVID-19? Primero, no hagas daño. La separación puede no prevenir la infección y la interrupción del contacto piel a piel altera la fisiología del recién nacido, estresa a la madre, interfiere con el suministro de la leche materna al bebé, interrumpe la protección inmune innata y específica transmitida a través de la leche humana, interrumpe la lactancia materna y la no lactancia aumenta el riesgo de hospitalización infantil.
En conclusión, la transmisión vertical es poco común y el impacto sobre el recién nacido no parece ser de gravedad. A continuación voy a comparar protocolos para la asistencia al embarazada y recién nacido en tiempos de SARS-CoV-2. Voy a comparar los protocolos de diferentes entidades. La OPS el 27 de marzo declara: el modo de nacimiento debe estar de acuerdo con la indicación obstétrica, recomienda al acompañante en la sala de parto y recomienda que el bebé sea alimentado de acuerdo a las pautas estándar de alimentación infantil. La OMS el mismo día dice que la madre debe practicar la higiene respiratoria si tiene COVID y hacer uso de mascarilla cuando amamanta o cuida al niño, más la higiene de las manos, más limpieza y desinfección rutinaria de la superficie. Si la madre no puede amamantar o no desea hacerlo, se debe alentar a la extracción de leche, y si no se puede extraer leche por la gravedad de la madre, se debe usar leche de banco, leche humana de banco o un sustituto adecuado. Y recomienda que el bebé y el recién nacido practiquen contacto piel a piel. El Ministerio de Sanidad de España en marzo publica sus protocolos de atención a las mujeres embarazadas con COVID positivo, lo modifica en mayo, lo voy a modificar en junio, que habla de la rapidez con la que fuimos adquiriendo modificando criterios. El Ministerio de Sanidad de España recomienda que la finalización del embarazo según el criterio obstétrico, recomienda clampaje tardío del cordón, contacto piel a piel y animar a la toma de leche en la primera hora de vida. El Ministerio de Sanidad de España también recomienda evitar la separación y recomienda el alojamiento conjunto con lavado e higiene de manos de la madre antes y mientras atiende al bebé, mascarilla y la cuna separada a 2 metros de la madre. Me pregunto, ¿podemos considerar esto alojamiento conjunto? El Ministerio de Salud de la Nación el 6 de marzo publica también sus guías que recomienda parto, la finalización según las indicaciones obstétricas, monitoreo fetal, baño y limpieza precoz del neonato, internar por separado madre y recién nacido y no amamantar en forma directa sino a través de extracción de leche. El Ministerio de Salud de la Nación también recomienda el 20 de julio, modifica sus protocolos y recomienda parto según la condición clínica de la madre, según la indicación obstétrica, y el modo de internación del binomio lo plantea de dos maneras: internación conjunta o separación temporal. Cuando habla de la internación conjunta, recomienda, si la mamá y el niño están asintomáticos, que la madre use barbijo mientras atiende al bebé, lavado de manos antes y después de atenderlo, y que el bebé permanezca a 2 metros de distancia de la madre. Me pregunto, ¿se puede considerar internación conjunta si el bebé va a estar a 2 metros de distancia de la madre? Como dice el doctor Antonio Morilla en una de sus presentaciones en la que habla sobre las etapas del contacto piel a piel. Él dice, el COPAP no solo es en la primera hora de nacido el bebé, el COPAP es durante toda la internación conjunta, periodo en el que la madre debe mantener al bebé lo más pegado a ella todo el tiempo para reforzar el vínculo y mejorar la lactancia materna. Si el niño está a 2 metros de distancia, ¿cómo realiza el COPAP entonces? Sabemos por la evidencia científica que el niño tiene una tasa de infección muy baja y si se infecta muy probablemente haga una enfermedad asintomática o muy leve. Entonces me planteo, ¿tiene algún sentido mantener separado por 2 metros a la madre y la madre con barbijo? ¿Acaso cuando el bebé llore porque tiene hambre o quiere que lo apapachen, la mamá no va a pegar un salto de su cama sin ponerse el barbijo para asistir a su bebé? Estimo que a la luz de la evidencia científica, esta recomendación se modificará pronto, permitiendo que el binomio madre-hijo realicen verdaderamente internación conjunta con un COPAP como corresponde. La otra forma que recomienda la internación el Ministerio de Salud de la Nación es con la separación temporal, donde el bebé permanece en aislamiento, separado de su madre y asistido por un cuidador sano. El Ministerio de Salud de la Nación también recomienda ligadura tardía del cordón, ya no recomienda el baño, recomienda alimentar con leche materna, si la madre no puede alimentar directamente, extraer leche, y si no puede extraer leche, usar leche de banco.
Voy a contar cuál fue el impacto de la pandemia en el Hospital Joaquín Castellanos, que es el hospital donde yo trabajo. Es un hospital que está a 50 kilómetros de la capital de Salta. Es un hospital de complejidad 2 o 3. Esta foto fue tomada el año pasado cuando dictamos el curso de 20 horas de capacitación en lactancia materna porque queremos ser hospital amigo del niño y de la madre. Estamos todos sin barbijo porque fue antes de la pandemia. En mi hospital, durante el año 2020, se asistieron 769 nacimientos, de los cuales solo 12 se confirmó PCR positiva en la madre. De estos 12 nacimientos, uno fue prematuro, uno derivado de centro mayor complejidad para su nacimiento, 5 nacieron por parto vaginal y 5 nacieron por cesárea. Los motivos de la cesárea fue falta de progresión de trabajo de parto, oligoamnio, cesárea anterior, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. De estos 12 nacimientos, 11 nacieron vigorosos y un bebé debió ser internado por presentar dificultad respiratoria, que fue leve y transitoria. Se les realizó PCR para COVID y dio positivo. Todos estos bebés recién nacidos fueron a internación conjunta, a excepción del bebé que debió ser internado. De estos 12 pacientes, solamente se realizó COPAP en sala de parto en 2 recién nacidos. Vale la pena aclarar que no se sabía de estas madres al momento del nacimiento, de ninguna de estas madres se sabía si eran positivas o negativas para COVID. En todos los nacimientos se realizó clampeotario del cordón y en ningún nacimiento se permitió el ingreso de algún familiar a sala de parto. Se les realizó la encuesta a los profesionales de la salud del servicio neonatal. Se les preguntó si realizó COPAP en sala de parto al menos durante 30 minutos desde el inicio de la pandemia en pacientes sospechosas o confirmadas de COVID. El 13% sí realizó COPAP, solo el 86% no realizó COPAP. Los motivos fueron fundamentalmente porque la madre tenía altas sospechas de tener COVID, o sea, por miedo a adquirir el COVID de la madre. Los otros motivos fue por falta de estructura edilicia. Tengo que aclarar que con motivo de la pandemia se adecuó la maternidad para tener una sala de parto para las pacientes sospechosas o confirmadas. Y esta sala de parto la verdad quedó bastante pequeña, bastante incómoda. El resto comentó que no realizó COPAP por miedo al contagio y por falta de recursos humanos. Se les preguntó también si realizó clampeotario del cordón. El 100% realizó clampeotario del cordón. Se les preguntó si permitieron el ingreso de algún familiar a la sala de parto. Solo se permitió el ingreso en el 20% de los partos. Los motivos por los cuales no se permitió el ingreso de familiares fue por falta de estructura edilicia principalmente, como comenté, tenemos una sala de parto bastante pequeña e incómoda. El otro motivo fue porque el protocolo lo indica. Esto cabe la pena aclarar que el protocolo de mi hospital está alineado con los protocolos de Nación y recomienda permitir el ingreso de un familiar a la sala de parto. Esto habla de que los profesionales de la salud de mi hospital o no leyeron los protocolos o no lo entendieron o lo interpretaron diferente. El 20% no dejó ingresar a familiares por miedo al contagio. Como voy mencionando varias veces la palabra miedo, creo que uno de los principales motivos por los que en mi hospital no se realizó COPAP fue por miedo al contagio y por una falta de estructura edilicia. La doctora Patricia Barrios, en un escrito publicado en IFA en el 5 de enero del 2021, comenta: la preocupación por la transmisión materno-infantil del SARS-CoV-2 en la pandemia de COVID-19 ha provocado la separación de madres y recién nacidos en todo el mundo, lo que ha reducido la lactancia materna. Yo creo que en mi hospital no fue este el gran motivo por el cual se dejó de hacer COPAP, sino por miedo al contagio y por falta de estructura edilicia. Mi servicio cuenta con protocolos que están alineados con los protocolos de Nación, sin embargo estos no se cumplieron fundamentalmente por falta de estructura edilicia, por miedo al contagio. Recordemos lo que dijo el director de la OMS el 11 de marzo. La palabra pandemia, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable. ¿Será que el equipo de salud se vio influenciado por ese miedo irrazonable y actuó tomando decisiones médicas desde la irracionalidad del miedo a lo desconocido? Pensando en ese miedo, se les realizó otro cuestionario al equipo de salud de mi maternidad y se les preguntó si ya habían tenido COVID.
El 56% del personal de salud de mi hospital, de mi maternidad, sí tuvo COVID. Se les preguntó cómo creen que adquirieron el virus. Un gran porcentaje lo adquirió por contacto estrecho entre familiares y con compañeros de trabajo. Otro porcentaje no sabe cómo lo adquirió y muy poco porcentaje lo adquirió a través de un paciente, lo que habla de que el equipo de salud de la maternidad usó adecuadamente los equipos de protección personal y tenía disponibilidad para el uso de esos equipos de protección personal. También se preguntó si conocen los protocolos. El 91% refiere conocer los protocolos para la atención de sospechosas o positivas COVID-19. Con respecto al contagio del personal de salud, desde el paciente al personal de salud, Etienne de la OPS el 2 de septiembre publica: los países deben garantizar que los trabajadores de la salud puedan hacer su trabajo de manera segura. Esto requerirá mantener suficiente suministro de los equipos de protección y garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva en el control de infecciones para evitar poner en riesgo de salud el equipo de salud y la de los profesionales, la de los pacientes. Creo que acá en mi hospital falló la transmisión o la disponibilidad del protocolo de atención a las embarazadas COVID positivas, porque creo que no todo el personal de salud estaba al tanto de las recomendaciones. Como dice la doctora Milagros Rafa Oneira, que es una médica neonatóloga de Perú, es evaluadora de hospitales amigos de la madre y el niño, ella refiere: todos tenemos miedo, pero el recién nacido más, sobre todo cuando lo separan de su madre. Muchas de las acciones que hemos tomado en tiempo de pandemia fueron tomadas desde el miedo, no desde la evidencia científica. Tenemos que ampararnos más en la evidencia científica, acatar más los protocolos que son hechos en base a la evidencia científica. Muchas gracias.